El piloto tenía sangre seca en la cabeza de metal, congelada durante 12 años. Miguel Chun lo encontró a 1 metro de un diario ajado envuelto en tela rasgada, ambos enterrados en una arista de hielo que se derretía cerca del campo cuarto del Monte Everest. El diario pertenecía a David Martínez, líder de la expedición del equipo de 5 hombres, que desapareció en 2012, la última entrada, escrita con mano temblorosa. Decían, perdió los papeles en paranoia, nos acusó de conspirar. Se llevó el pilot. Soy el último que queda. Junto al diario había una bota solitaria y 5 máscaras de oxígeno, cada una marcada con nombres que habían obsesionado a los equipos de rescate durante más de una década. No eran escaladores aficionados que se perdieron en una tormenta. David Martínez había coronado el Everest 2 veces. Jaime Ferrer era un exmiembro de las Fuerzas Especiales que había sobrevivido a 3 misiones en Afganistán. Tomás Bravo había guiado a escaladores por el Denali durante 15 años. Ricardo Murillo era un médico especializado en medicina de alta montaña. Alejandro Esteban tenía 26 años y ya había escalado 6 de las 7 cumbres. Juntos, sumaban más de 40 años de experiencia en montañismo. El 12 de mayo de 2012, entraron en la zona de la muerte por encima de los 8.0 metros, donde el aire contiene 1/3 del oxígeno a nivel del mar y el cuerpo humano comienza a morir en cuestión de horas. Como un equipo de escaladores de élite puede desaparecer sin dejar rastro. Como 5 hombres, sus tiendas, su equipo y sus cuerpos se desvanecen en la montaña más vigilada del mundo. La respuesta estaba escrita con sangre y enterrada en el hielo, esperando 12 años a que el glaciar revelara su secreto. La expedición comenzó a la perfección. Los informes meteorológicos mostraban una ventana de tiempo despejado para el 13 de mayo. El equipo había pasado 3 semanas aclimatándose, sus cuerpos adaptándose lentamente al aire enrarecido. Habían dejado depósitos de suministros en cada campo, establecido relaciones con los guías Sherpas y probado cada pieza de equipo 2 veces. Martínez había organizado 17 expediciones exitosas. Ferrer había sobrevivido al combate en la provincia de Helmand. Bravo conocía cada grieta de la montaña. Murillo había tratado el mal de altura en escaladores de todo el mundo. Esteban tenía la resistencia de alguien con la mitad de su edad y el doble de su experiencia. Nara, en sus antecedentes, sugería lo que sucedería después. El último contacto por radio se produjo a las 11:47 de la noche del 12 de mayo. Martínez informó que habían establecido el campamento a 8.3 metros, justo debajo del Hillary Step. La visibilidad era perfecta. La velocidad del viento era manejable. El equipo estaba sano, hidratado y listo para el ataque a la cumbre a las 3 de la madrugada. Su voz era tranquila, confiada, rutinaria. Se despidió con un "nos vemos en la cima". 6 horas después, al no registrarse, el campamento base asumió que estaban concentrados en la escalada. Al mediodía, al no haber establecido aún contacto, los equipos de rescate comenzaron a ascender la montaña. Lo que encontraron desafiaba toda explicación. El campamento estaba vacío. No abandonado, no destruido por el viento o una avalancha. Vacío. En las tiendas habían desaparecido. Los sacos de dormir habían desaparecido. Las estufas, la comida, las botellas de agua, los tanques de oxígeno de repuesto, las bengalas de emergencia, el teléfono satelital, las unidades GPS, el botiquín de primeros auxilios, la cuerda, los pilots, los crampones, los frontales, la ropa extra y la radio de respaldo. Todo había desaparecido. 5 hombres y varios cientos de kilos de equipo se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Los equipos de rescate pasaron 8 días buscando en cada grieta, cada cascada de hielo, cada ruta posible que el equipo pudiera ver. Tomado en helicópteros, escanearon la montaña desde el campamento base hasta la cumbre. Escaladores experimentados descendieron en rapel a grietas lo suficientemente profundas como para tragarse edificios. Los guías Sherpas revisaron cada campamento, cada ruta establecida, cada refugio conocido entre los 8.0 y los 8.8 metros. No encontraron nada, ni tela enganchada en las rocas, ni metal brillando en la nieve, ni hielo alterado que pudiera indicar una caída o avalancha. La montaña se había tragado a 5 hombres por completo. Las teorías comenzaron inmediatamente. La avalancha era la explicación más popular, pero los equipos de rescate no encontraron evidencia de movimientos recientes de nieve en la zona. El mal de altura podía causar desorientación, pero los 5 hombres tenían experiencia en altitudes extremas. Un fallo en el equipo podría explicar una muerte, pero no 5 desapariciones simultáneas. Una tormenta repentina podría haberlos desviado, pero los informes meteorológicos mostraban cielos despejados durante toda la ventana de tiempo. Algunos sugirieron que habían caído en una grieta, pero su ruta planificada
evitaba todas las cascadas de hielo conocidas. Las familias se negaron a aceptar la desaparición. La esposa de Martínez contrató a investigadores privados. Los compañeros militares de Ferrer organizaron sus propias expediciones de búsqueda. Los compañeros de escalada de Bravo pasaron cada temporada de primavera durante 3 años buscando en la montaña. Los colegas médicos de Murillo financiaron equipos de escaneo de alta tecnología para detectar cuerpos bajo el hielo. Los padres de Esteban ofrecieron 50.000 euros de recompensa por cualquier información. Nada funcionó. La montaña guardó su secreto. Durante 12 años, el misterio se convirtió en leyenda. Los escaladores compartían historias sobre el equipo desaparecido alrededor de las hogueras del campamento base. Documentales exploraron cada teoría. Se escribieron libros sobre la desaparición. Foros de internet debatieron posibilidades que iban desde encubrimientos gubernamentales hasta ataques de yetis. Los 5 hombres se convirtieron en fantasmas. Su historia una advertencia sobre el poder de la montaña para borrar la existencia humana sin explicación. El cambio climático resolvió el misterio. El aumento de las temperaturas hizo que los glaciares retrocedieran más rápido que nunca. El hielo que había estado sólido durante décadas comenzó a derretirse, revelando objetos que habían estado congelados en el tiempo. En marzo de 2024, un equipo de escalada liderado por Miguel Chun estaba estableciendo una nueva ruta, cuando notaron algo oscuro que sobresalía de una pared de hielo cerca del campo. Cuarto en el objeto tenía 1 metro de largo. Estaba hecho de metal y madera, con un borde afilado que captaba la luz del sol. Chun lo reconoció inmediatamente. Todo montañista conoce la forma distintiva de un pilot, la herramienta que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en una pared de hielo vertical. Pero este pilot era diferente. La cabeza de metal estaba manchada de un color marrón oscuro, el color de la sangre vieja congelada. El mango de madera estaba astillado cerca de la empuñadura, como si alguien lo hubiera usado para algo más que escalar. A 1 metro de distancia, envuelto en lo que quedaba de un saco de dormir roto, Chun encontró un diario encuadernado en material impermeable. El diario pertenecía a David Martínez. Su nombre estaba escrito en la contraportada con la misma caligrafía cuidadosa que llenaba las primeras 30 páginas con notas rutinarias de la expedición. Informes meteorológicos, revisiones de equipo, evaluaciones de la moral del equipo, detalles de planificación de rutas e inventarios de suministros. Nada inusual, nada que sugiriera lo que se avecinaba. Las entradas eran profesionales, metódicas, exactamente lo que cabría esperar de un líder de expedición experimentado que lleva registros cuidadosos. La página 31 lo cambió todo. La caligrafía se volvió errática, las palabras manchadas como si hubieran sido escritas en frío o estrés extremos. La entrada estaba fechada el 13 de mayo de 2012, solo unas horas después del último contacto por radio del equipo. Martínez escribió a Ricardo: ha estado actuando extraño desde que dejamos el campo. Tercero A no deja de revisar sus niveles de oxígeno, aunque su medidor muestra normalidad. Me preguntó 3 veces si confiaba en los guías Sherpas. Le preguntó a Jaime si creía que alguien nos seguía. Tomás cree que es mal de altura, pero Ricardo ha estado más alto que esto antes. La siguiente entrada, escrita el mismo día, era peor. Ricardo confrontó a Alejandro sobre la ruta. Dijo que Alejandro estaba tratando de llevarnos a una trampa. Alejandro no ha estado a menos de 15 metros del frente de nuestra línea en todo el día. Jaime intentó calmar a Ricardo, pero Ricardo lo acusó de ser parte de lo que fuera que Alejandro estaba planeando. He visto psicosis por altitud antes, pero esto se siente diferente. Más centrado, más paranoico. Lo estoy vigilando cuidadosamente ahora. A las páginas finales eran un caos. La caligrafía de Martínez se deterioró hasta convertirse en un garabato apenas legible. Las palabras estaban apresuradas, desesperadas, escritas por alguien que sabía que se le acababa el tiempo. La entrada estaba fechada el 14 de mayo de 2012, 36 horas después de su último contacto por radio. Ricardo se desquició por completo. Dijo que todos estábamos conspirando contra él. Dijo que lo íbamos a dejar en la montaña. Agarró el pialat de la pila de equipo y empezó a blandirlo. Jaime intentó detenerlo. Ricardo lo golpeó en el pecho. Jaime cayó con fuerza. Tomás intentó correr, pero no hay a dónde ir a 8.2 metros. Ricardo lo golpeó por la espalda. Alejandro fue el siguiente. Creí que podía razonar con él, pero los ojos de Ricardo estaban completamente perdidos. Sin reconocimiento, sin humanidad. Solo terror y rabia. El diario continuó durante 3 páginas más, cada entrada más corta y desesperada que la anterior. Miesk, detrás del depósito de equipo. Ricardo me está buscando. Lleva 2 horas llamándome por mi nombre.
Su voz ya no suena humana. Lo oigo moverse por el campamento, arrastrando algo pesado. Creo que está moviendo los cuerpos. Tengo que salir de aquí, pero ya no siento los dedos. El frío me está invadiendo, sé que no voy a bajar solo. La última entrada era una sola frase, escrita con letras tan temblorosas que apenas eran legibles. Soy el último que queda, y lo oigo venir a Martínez. Nunca bajó. Shannon, su cuerpo a 12 metros de donde estaba enterrado el diario, perfectamente conservado en el hielo. Tenía la cara hacia arriba, los ojos cerrados, la boca abierta en lo que pudo haber sido un grito o una oración. El frío lo había momificado por completo. Parecía haber muerto ayer, no hace 12 años. Junto a su cuerpo, Chun encontró 4 máscaras de oxígeno, cada una marcada con los nombres que coincidían con los escaladores desaparecidos. La quinta máscara, la que tenía el nombre de Ricardo Murillo, no estaba. El cuerpo de Murillo nunca fue encontrado. Tampoco los cuerpos de Ferrer, Bravo o Esteban, el Pialat, el diario, el cadáver de Martínez y las máscaras de oxígeno fueron la única evidencia de lo que sucedió durante esas últimas horas en la zona de la muerte. La montaña había guardado su secreto durante 12 años, y cuando finalmente reveló la verdad, fue más horrible que cualquiera de las teorías que habían circulado en la comunidad de escaladores. La psicosis de altitud es una condición documentada. Por encima de los 8.0 metros, el cerebro humano comienza a apagarse por la privación de oxígeno. Las alucinaciones son comunes, la paranoia es esperable, pero lo que le sucedió a Ricardo Murillo fue más allá del mal de altura estándar. Los investigadores que examinaron el diario de Martínez concluyeron que Murillo había experimentado un colapso psicológico completo, posiblemente desencadenado por el estrés extremo de la escalada, combinado con la privación de oxígeno y el agotamiento. El ataque ocurrió de noche, cuando el equipo era más vulnerable. Murillo usó su aislamiento contra ellos, sabiendo que a 8.2 metros no había escape ni ayuda. Mató a 4 escaladores experimentados con un solo pistolet. Luego desapareció en la zona de la muerte con sus cuerpos. Cómo logró deshacerse de 4 cadáveres y varios cientos de kilos de equipo sigue siendo desconocido. El glaciar pudo haberlo tragado todo, o Murillo pudo haber encontrado una grieta lo suficientemente profunda como para ocultar sus crímenes. El historial médico de Murillo hizo el ataque aún más escalofriante. Como médico especializado en medicina de alta montaña, entendía exactamente cómo el aire enrarecido afectaría el tiempo de reacción y la capacidad de toma de decisiones de sus compañeros. Sabía que serían más lentos, más débiles, menos capaces de defenderse. Usó sus conocimientos médicos para convertirse en el depredador perfecto en el campo de exterminio más aislado del mundo. Las familias finalmente tuvieron respuestas, pero las respuestas no trajeron paz. La esposa de Martínez supo que su marido había pasado sus últimas horas escondido con terror, viendo morir a sus amigos uno por uno. Los compañeros militares de Ferrer descubrieron que el hombre que había sobrevivido a 3 misiones de combate había sido asesinado por un compañero en el que había confiado por completo. Los compañeros de escalada de Bravo se enteraron de que 15 años de experiencia en la montaña no lo habían salvado de un simple payolat en manos de un loco. Los padres de Esteban supieron que su hijo había muerto a los 26 años, no por los peligros de la montaña, sino por la maldad humana. El descubrimiento cambió todo sobre cómo las expediciones abordan la zona de la muerte. Los equipos de escalada ahora se someten a evaluaciones psicológicas antes de intentar ascensos a altitudes extremas. Los protocolos de emergencia incluyen procedimientos para tratar con miembros del equipo que muestran signos de comportamiento paranoico. El pilot ha sido rediseñado con características de seguridad que dificultan su uso como arma. Los profesionales médicos que escalan por encima de los 8.0 metros se enfrentan a un escrutinio adicional sobre su estado mental y sus patrones de comportamiento. El cuerpo de Ricardo Murillo permanece en algún lugar del monte Everest, posiblemente enterrado en una grieta o escondido en una cueva de hielo que aún no se ha derretido. El cambio climático continúa revelando objetos que han estado congelados durante décadas. Cada primavera, a medida que aumentan las temperaturas y retroceden los glaciares, existe la posibilidad de que el lugar de descanso final de Murillo quede expuesto. Cuando eso suceda, el misterio estará completo y la montaña habrá entregado su último secreto sobre los 5 hombres que entraron juntos en la zona de la muerte pero nunca regresaron a casa. El diario, el pialat y el cuerpo de Martínez están ahora almacenados en una instalación en Katmandú, evidencia del crimen más oscuro jamás cometido a gran altitud. Las máscaras de oxígeno con sus nombres cuidadosamente escritos sirven como un monumento a 4 hombres que murieron no por los peligros de la montaña, sino por la ruptura de la confianza humana en el entorno más implacable del mundo. Su historia se ha convertido en una advertencia sobre los peligros ocultos de la escalada a gran altitud, donde la mayor amenaza no siempre es la montaña en sí,
sino la persona que escala a tu lado. La investigación sobre el colapso de Murillo reveló detalles que hicieron el crimen aún más inquietante. Sus registros médicos, obtenidos por los investigadores 12 años después del incidente, mostraban que había estado tomando medicación para la ansiedad y la depresión durante 3 meses antes de la expedición. Los fármacos eran tratamientos estándar que no deberían haber causado un comportamiento violento, pero combinados con la privación de oxígeno y el estrés extremo, pudieron haber desencadenado el episodio psicótico que mató a 4 hombres. Murillo había mentido en sus formularios médicos de la expedición. Había marcado no en todas las preguntas sobre medicamentos para la salud mental, tratamiento psicológico e historial de trastornos de ansiedad. Los formularios exigían una honestidad completa sobre las condiciones médicas que pudieran afectar el rendimiento a gran altitud. El engaño de Murillo no fue solo poco ético, fue una negligencia criminal. Su decisión de ocultar sus problemas de salud mental y el uso de medicamentos creó las condiciones que llevaron a la muerte de 4 escaladores experimentados. Los frascos de medicación nunca fueron encontrados. Murillo los había tirado antes de la escalada o los había destruido después del ataque. Sin pruebas físicas de los fármacos, los investigadores no pudieron determinar la dosis exacta ni confirmar qué medicamentos podrían haber interactuado con la altitud extrema. Los registros médicos mostraban recetas de sertralina y lorazepam, ambos tratamientos comunes para la ansiedad y la depresión, pero ambos capaces de causar reacciones impredecibles cuando se combinan con una privación severa de oxígeno. Los colegas de Murillo en el hospital donde trabajaba informaron de un comportamiento extraño en las semanas previas a la expedición. Ladra Sarachun, que trabajaba junto a Murillo en el servicio de urgencias, dijo a los investigadores que Murillo se había vuelto cada vez más paranoico con la política hospitalaria. Había acusado a colegas de socavar su trabajo, cuestionado los motivos de enfermeras con las que había trabajado durante años y afirmado que la administración del hospital estaba conspirando para destruir su carrera. Las acusaciones eran infundadas, pero Murillo parecía genuinamente convencido de que eran ciertas. La paranoia se había extendido a su vida personal. La exesposa de Murillo, divorciada de él 2 años antes de la expedición, describió un comportamiento cada vez más errático durante sus últimos meses juntos. La había acusado de tener aventuras con hombres que nunca había conocido. Había instalado cámaras de seguridad por toda la casa sin decírselo, y había confrontado a los vecinos por amenazas imaginarias a su propiedad. Se había divorciado después de que Murillo amenazara a un cartero que creía que les estaba robando la correspondencia. Los compañeros de escalada de Murillo de expediciones anteriores pintaron un cuadro diferente. En las montañas había sido tranquilo, racional y extremadamente competente. Había guiado con éxito a escaladores por el Denali, el Aconcagua y el Kilimanjaro sin incidentes. Sus habilidades técnicas eran excepcionales. Su juicio sólido y su capacidad para manejar emergencias había salvado vidas en múltiples ocasiones. La transformación de un guía de montaña competente a un asesino paranoico parecía ocurrir solo a gran altitud. La evaluación psicológica a la que se sometió Murillo antes de la expedición al Everest no detectó ninguna señal de advertencia. El evaluador, el Dr. Roberto Herrero, administró pruebas estándar de tolerancia al estrés, toma de decisiones bajo presión y dinámica de grupo. Murillo superó todas las evaluaciones con puntuaciones, que lo situaban en el 20% superior de los candidatos a expediciones. La evaluación duró 3 horas y no incluyó preguntas sobre el uso de medicamentos, el historial de salud mental o episodios previos de comportamiento paranoico. Herrero defendió sus métodos de evaluación en el testimonio que prestó a los investigadores en 2024. Argumentó que Murillo había ocultado deliberadamente sus problemas de salud mental y el uso de medicamentos, lo que hacía imposible una evaluación precisa. Pero los expertos en seguridad en la escalada criticaron el proceso de evaluación como inadecuado para detectar el tipo de inestabilidad psicológica que podría manifestarse a gran altitud. El incidente provocó cambios importantes en la forma en que se examina a los miembros de las expediciones en cuanto a problemas de salud mental. El impacto en la comunidad de escaladores fue inmediato y devastador. Los líderes de las expediciones comenzaron a exigir evaluaciones psiquiátricas detalladas para todos los miembros del equipo. Las compañías de seguros comenzaron a exigir la divulgación de información sobre salud mental antes de cubrir las escaladas a gran altitud. Las organizaciones de escalada implementaron nuevos protocolos para monitorear el comportamiento de los miembros del equipo durante las expediciones. La confianza que había sido fundamental para el montañismo durante más de un siglo se hizo añicos con la revelación de que un compañero de equipo podría convertirse en un asesino. El ataque de Murillo duró aproximadamente 45 minutos, según la cronología que Martínez reconstruyó en su diario. La matanza comenzó alrededor de las 2 de la madrugada,
cuando la mayor parte del equipo estaba dormida o descansando en sus tiendas. Murillo se movió sistemáticamente de tienda en tienda, usando el Piolet para matar a cada escalador de forma rápida y eficiente. Su formación médica le había enseñado exactamente dónde golpear para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Ferrer fue el primero en morir. Como el veterano de combate más experimentado del equipo, representaba la mayor amenaza para el plan de Murillo. El diario describía a Ferrer despertando cuando Murillo entró en su tienda, pero el ex miembro de las fuerzas especiales estaba demasiado debilitado por la altitud y el frío para montar una defensa efectiva. Murillo lo golpeó 2 veces en el pecho, perforándole los pulmones y el corazón. Ferrer se desangró en menos de 2 minutos, sin hacer suficiente ruido para alertar a los otros miembros del equipo. Bravo fue el siguiente. El experimentado guía estaba revisando el equipo fuera de las tiendas cuando Murillo salió de la tienda de Ferrer cubierto de sangre. Bravo intentó correr, pero a 8.2 metros, correr era imposible. Murillo lo alcanzó a 15 metros y lo golpeó por la espalda, seccionándole la columna vertebral. Bravo se desplomó de cara en la nieve y murió a los pocos minutos por la pérdida de sangre y el shock. Esteban era el miembro más joven y fuerte del equipo, pero su juventud jugó en su contra. Cuando escuchó el alboroto afuera, abrió la cremallera de su tienda para investigar. Murillo lo estaba esperando. El Piolet golpeó a Esteban en la garganta, seccionándole la arteria carótida. Murió instantáneamente, su sangre salpicó la tela de la tienda y se congeló antes de que pudiera gotear en la nieve. Martínez ha sobrevivido al ataque inicial solo porque estaba despierto, tomando notas en su diario sobre el intento de cumbre del día siguiente. Había oído el crujido de la tienda de Ferrer y asumió que alguien estaba usando el baño. Cuando escuchó el grito ahogado de Bravo afuera, miró por la solapa de su tienda y vio a Murillo de pie sobre el cuerpo de Esteban. El Piolet goteando sangre sobre la nieve. Martínez agarró su diario y los suministros de emergencia y salió, arrastrándose por la parte trasera de su tienda, usando el depósito de equipo como cobertura. La eliminación de los cuerpos siguió siendo el aspecto más inquietante del crimen. Murillo había logrado mover 4 cadáveres y varios cientos de kilos de equipo, sin dejar ningún rastro que los equipos de rescate pudieran encontrar. La explicación más probable era que había encontrado una grieta lo suficientemente profunda como para ocultar todo, pero las grietas tan grandes eran raras en la zona donde el equipo había acampado. Teorías alternativas sugerían que Murillo había usado sus conocimientos médicos para desmembrar los cuerpos, facilitando su ocultación, pero el diario no contenía ninguna referencia a tales actividades. La desaparición de Murillo después de los asesinatos fue igualmente misteriosa. No dejó huellas, ni equipo, ni indicación de la dirección en la que había viajado. La zona de la muerte no ofrecía refugio ni posibilidad de supervivencia a largo plazo sin el equipo adecuado. La mayoría de los expertos creían que Murillo había muerto horas después del ataque, posiblemente cayendo en la misma grieta donde había escondido los cuerpos. Pero sin pruebas físicas, su destino seguía siendo desconocido. La autopsia psicológica realizada a Murillo en 2024 reveló un patrón de deterioro de la salud mental que se había estado gestando durante años. Los registros hospitalarios mostraban que le habían recetado medicamentos cada vez más potentes para la ansiedad y la depresión. Sus evaluaciones de desempeño habían disminuido constantemente, y sus colegas notaron un aumento de la irritabilidad y dificultad para trabajar con otros. Las quejas de los pacientes sobre su trato se habían duplicado en el año anterior a la expedición. Los registros financieros de Murillo mostraban deudas crecientes y malas decisiones de inversión. Se había endeudado fuertemente para financiar la expedición al Everest, pidiendo préstamos con su casa como garantía y liquidando sus ahorros para la jubilación. La presión financiera pudo haber contribuido a su colapso psicológico, creando un estrés adicional que se manifestó como un comportamiento paranoico a gran altitud. Su decisión de escalar el Everest parecía ser un intento de escapar de sus problemas personales, en lugar de perseguir un sueño de toda la vida. Las familias de las víctimas de Murillo lidiaron con emociones complejas ante la revelación. La esposa de Martínez sintió alivio al saber finalmente lo que había sucedido, pero también ira hacia Murillo por destruir 5 familias con su egoísta decisión de ocultar sus problemas de salud mental. Los hijos de Ferrer lidiaron con el conocimiento de que el entrenamiento militar de su padre no lo había protegido de un compañero de equipo en el que había confiado por completo. Los compañeros de escalada de Bravo se sintieron traicionados por la violación de Murillo de la confianza fundamental que mantenía vivos a los montañistas en condiciones extremas. Los padres de Esteban dirigieron su ira hacia el proceso de selección de la expedición, que no había detectado la inestabilidad de Murillo. Presentaron demandas contra la compañía de escalada que había organizado la expedición y el médico que había autorizado a Murillo para la escalada a gran altitud. Las batallas legales continuaron
fueron durante 3 años, lo que resultó en cambios significativos en la forma en que se evalúa y monitorea a los miembros de las expediciones durante los 60. La industria de la escalada implementó nuevos protocolos de seguridad basados en las lecciones aprendidas del crimen de Murillo. Los líderes de las expediciones ahora llevan dispositivos de comunicación de emergencia que pueden pedir ayuda, incluso desde la zona de la muerte. Los miembros del equipo se someten a un monitoreo psicológico continuo durante los ascensos, con protocolos específicos para identificar y manejar el comportamiento paranoico. Los pilots y otros equipos potencialmente peligrosos se aseguran cuando no están en uso activo. Los profesionales médicos que solicitan expediciones a gran altitud se enfrentan a un escrutinio adicional sobre su historial de salud mental, el uso actual de medicamentos. El proceso de selección ahora incluye entrevistas con colegas, familiares y compañeros de escalada anteriores. Las verificaciones de antecedentes examinan los registros financieros, los problemas legales y cualquier historial de comportamiento violento o errático. Los cambios han hecho que la escalada a gran altitud sea más segura, pero también han hecho más difícil para los escaladores mantener la privacidad que antes era estándar en la comunidad montañista. El crimen de Murillo cambió la naturaleza fundamental de la escalada de expedición. La confianza que había permitido a extraños arriesgar sus vidas juntos en las montañas más peligrosas del mundo fue reemplazada por la sospecha y la vigilancia constante. Los miembros del equipo ahora se observan entre sí en busca de signos de colapso psicológico. El equipo se asegura contra un posible mal uso. Los protocolos de emergencia incluyen procedimientos para inmovilizar a los miembros del equipo que representen una amenaza para la seguridad del grupo. El impacto psicológico en la comunidad de escaladores se extendió mucho más allá de los protocolos de seguridad. Los montañistas veteranos informaron de dificultades para confiar en nuevos compañeros de escalada. Los líderes de las expediciones dedicaron más tiempo a gestionar la dinámica del equipo y menos a centrarse en los desafíos técnicos de la escalada. La alegría y la camaradería que habían definido el montañismo durante generaciones fueron reemplazadas por una atmósfera de vigilancia y sospecha constantes. El Monte Everest se ha cobrado más de 300 vidas desde que comenzó la escalada en los años 20. La mayoría murieron por avalanchas, caídas, mal de altura o exposición. Pero David Martínez, Jaime Ferrer, Tomás Bravo y Alejandro Esteban murieron por algo mucho más aterrador: la constatación de que en la zona de la muerte, donde la supervivencia depende de la confianza absoluta, la persona en la que confías podría ser la que te mate. Su historia demuestra que a veces lo más peligroso en la montaña más alta del mundo no es el frío, el viento o la falta de oxígeno. A veces es la persona que lleva la cuerda a tu lado, empuñando un pilot y perdiendo lentamente la cabeza, en el aire enrarecido donde los humanos nunca estuvieron destinados a sobrevivir.